Capítulo 9. Impedimentos a la oración. ¿Por qué es que Dios a veces no contesta la oración de sus hijos? Santiago 4, 2,3 explica: codiciáis, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En el segundo versículo se nos dice la razón por la que no obtenemos las cosas que deseamos vehementemente y que necesitamos urgentemente, y es porque no pedimos por ellas, porque no oramos. Se nos dice que no tenéis, porque no pedís. El secreto de nuestra pobreza y falta de poder es el descuido de la oración. Podemos ejercer la más extenuante actividad para obtener las cosas que necesitamos: codiciar, matar, arder de envidia, combatir y luchar, y aún así no obtener las cosas, porque no oramos. Al estudiar este versículo anteriormente, claramente vimos que el gran secreto de la pobreza y falta del poder en el cristiano promedio, en el ministro promedio, y en la iglesia promedio, era el descuido de la oración. Pero en el tercer versículo se nos dice que podemos orar y aún así no obtener, porque pedís mal, o como la palabra griega que se traduce mal significa, pedir en forma equivocada, pedir mal o en forma inapropiada, o sea, que hay algo que obstaculiza que Dios conteste nuestras oraciones. Al hablar del gran poder de la oración y de las grandes y maravillosas cosas que produce la oración, muchos quizás dirán: bueno, mis oraciones no tienen tal poder. Dios no escucha, ni contesta mis oraciones de esa manera. ¿Por qué? Es porque no es cierto lo que enseña la Biblia sobre la oración. Es porque Dios no contesta la oración. Es porque Dios contestaba las oraciones en los tiempos antiguos, pero ya no las contesta. No, de ninguna manera. No es por ninguna de esas razones. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo en su propia vida o en su propio corazón que hace imposible que Dios conteste sus oraciones. Es porque hay algo en su caso que obstaculiza la oración. Ahora vamos a estudiar cuáles son esos obstáculos a la oración, cuáles son las cosas en nuestros corazones, en nuestras vidas que hacen imposible que Dios conteste nuestras oraciones. Y yo espero que usted vea las cosas que impiden que Dios conteste sus oraciones, usted renuncie a ellas y así se ponga en un plano en donde usted no solamente ore, sino que también obtenga. Y una motivación equivocada en nuestras oraciones. El primer obstáculo a la oración se encuentra justo en nuestro texto: pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La versión revisada dice un poquito diferente, pero un poco más correcto: pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros placeres. Lo primero que obstaculiza la oración, por lo tanto, la primer cosa que hace imposible que Dios conteste nuestras oraciones, es un propósito egoísta en nuestras oraciones. Pedimos cosas por las que tenemos derecho a pedir, cosas que están en la voluntad de Dios para que nos las dé, pero las pedimos de la manera equivocada, o sea, las pedimos con una motivación equivocada. Las pedimos para nuestra satisfacción egoísta, para gastar en nuestros deleites, como lo pone la Biblia. ¿Cuál debería ser nuestra motivación en nuestras oraciones? La Biblia contesta esa pregunta en forma llana y explícita en 1 Corintios 10:31, sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí se nos dice en forma clara que en todo lo que hagamos, aun comer y beber, el principal objetivo al hacerlo debe ser la gloria de Dios. Si esto es cierto, en los deberes más simples de la vida diaria, debe ser cierto en nuestra oración. Nuestra motivación suprema en nuestras oraciones debería ser que Dios sea glorificado al contestar nuestras oraciones, no que obtengamos alguna satisfacción, sino que Dios pueda obtener gloria para sí mismo. Este pensamiento surge una y otra vez en la Biblia. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:13, en esta maravillosa promesa que hemos citado tan frecuentemente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Luego, en aquella oración que el Señor mismo nos enseñó, como está registrada en el 6º capítulo de Mateo, la oración comienza con estas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Demostrándonos claramente que lo primero en nuestras oraciones debe de ser la santificación del nombre mismo de Dios,
la glorificación de Dios mismo. Luego también en Juan 17:1, esa maravillosa oración que nuestro Señor Jesús ofreció la noche antes de su crucifixión, la verdadera oración del Señor, nuestro Señor comenzó con estas palabras: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Sea lo que fuere que pedimos a Dios en oración, el primer gran propósito que tenemos al pedir lo que sea, debería ser que Dios sea glorificado al dárnoslo. Pero eso está muy alejado de los pensamientos de muchos de nosotros cuando oramos, lo cual es evidente en algunas pocas ilustraciones sencillas. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres cristianas oran por la conversión de su esposo? Ahora bien, eso ciertamente es algo correcto por lo cual orar. Ciertamente, no puedo ver cómo una mujer verdaderamente convertida pueda descansar, o darle a Dios descanso día y noche, hasta que su esposo sea convertido verdaderamente y nacido de nuevo. Pero, tan correcta como pueda ser esa oración, muchas veces falla, porque la esposa que pide en oración la conversión de su esposo, tiene una motivación meramente egoísta. Ella piensa dentro de sí: cuánto más feliz sería nuestro matrimonio, si tanto mi esposo como yo fuéramos cristianos. Entonces podríamos coincidir en los intereses más profundos de la vida y conoceríamos lo que realmente significa el matrimonio. Ahora bien, todo eso es cierto. Nunca dos personas podrán conocer los gozos más profundos de la vida de matrimonio y el verdadero significado del verdadero matrimonio, en un matrimonio en el que uno es salvo y el otro no, en donde uno es creyente y el otro no es creyente. Pero orar por la conversión de su esposo por ese motivo, es mero egoísmo. Es un egoísmo refinado, pero aún así es egoísmo. Cuando una mujer ora frecuentemente por la conversión de su esposo porque ella ya no soporta la idea de que su esposo se pierda para siempre. Eso también es egoísmo puro. Es egoísmo refinado, un egoísmo, al fin y al cabo. ¿Por qué debería orar una esposa por la conversión de su marido? Primero que nada y antes que todo, para que Dios pueda ser glorificado en la conversión de su esposo. Porque ella no podría soportar que Dios siguiera siendo deshonrado por la vida sin Cristo, la vida impía, la vida de desobediencia a Dios de su esposo. Para que Dios pueda ser glorificado por su esposo, obedeciendo a Dios y haciendo lo primero que Dios demanda de todo hombre, creer en su Hijo, el Señor Jesucristo. Que Dios pueda ser glorificado en su esposo, dejando su rebelión contra Dios y su vida impía y entregándose a sí mismo a Jesucristo y su servicio. Esa debería ser la motivación suprema por la que ore una mujer cristiana por la conversión de su marido. Y cuando una mujer ora por la conversión de su esposo en esos términos no pasará mucho tiempo, antes que ella lo vea convertido. Cuán alejado está eso del pensamiento de muchas mujeres que oran de una forma con tanta vehemencia y aún en forma agonizante por la conversión de su marido. No obstante, eso es muy evidente en la manera en la que ella le habla a usted, de su marido. Ella viene y le dice: oh, cómo quisiera que usted orara por mi marido para que se convierta. Él es tan buen hombre, es cierto que él no es cristiano, pero es tan buen hombre. ¿Podría alguna mujer que tuviera una concepción correcta de la majestad y gloria infinitas de Dios o de la majestad y dignidad divina de su Hijo Jesucristo llamar o decir de un hombre, no importa cuán amable él pueda ser con ella o con otros, un buen hombre? Cuando él está desobedeciendo a Dios en lo primero que Dios le demanda, que crea en su Hijo Jesucristo. Cuando él está hollando bajo sus pies al glorioso Hijo de Dios. Decirle un buen hombre solo porque él es su marido. No, no, no. Él puede ser su marido, él puede ser amable y generoso y excelente en muchas maneras, pero si está rechazando a Jesucristo, él es un impío, obstinado, rebelde contra Dios. Usted lo puede amar, usted debe amarlo. Pero no deshonre a Dios llamando bueno a ese hombre, sino clame a Dios por su conversión. No meramente para que usted pueda tener el gozo de verlo convertido, y no meramente para que él pueda tener el gozo de ser convertido y ser salvo de un infierno eterno, sino para que Dios pueda ser glorificado en su conversión. Ore de esa manera y no va a pasar mucho tiempo antes de que usted vea convertido a su marido. Considere otra ilustración. Muchos ministros y muchos cristianos profesantes oran por un verdadero avivamiento. Esa ciertamente es una oración correcta, y esa es ciertamente una oración que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una oración bíblica,
puesto que leemos en el Salmo 85, 6 esta oración: no volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti. Sí, esa es una oración perfectamente correcta. Ciertamente no puedo ver cómo alguien que sea un verdadero cristiano pueda dejar de hacer esa oración con vehemencia intensa en tiempos como estos. Pero uno puede, y muchos hombres a menudo lo hacen, ofrecer esa oración con una motivación totalmente egoísta. Muchos ministros oran por un avivamiento en su iglesia con una motivación puramente egoísta. Recibí una vez una carta de un ministro, el pastor de una iglesia, rogándome que fuera a tener cultos con él y me escribió: estoy perdiendo mi influencia sobre la gente y si no tengo un avivamiento, voy a tener que renunciar a la iglesia. En otras palabras, él quería un avivamiento meramente para que pudiera mantener su nivel de vida. Eso quizás sea un caso extremo, pero hay muchos que son esencialmente iguales, tanto ministros como miembros que oran por un avivamiento para que pueda haber un aumento de la membresía de la iglesia, para que la iglesia pueda tener un mayor prestigio en la comunidad, con la esperanza de que alguna vez algunos de los ricos en la comunidad se conviertan y así la carga de sostener la iglesia no sea tan pesada sobre ellos, o por muchas otras razones puramente egoístas. ¿Por qué debemos orar por un avivamiento? Para que Dios pueda ser glorificado por un avivamiento. Porque ya no podemos soportar que Dios sea deshonrado por el bajo nivel de vida entre los cristianos profesantes y por el aumento de la maldad e impiedad en el mundo. Porque ya no podemos resistir que Dios sea deshonrado por la infidelidad abierta tan común entre los hombres en la actualidad, y por la aún más peligrosa infidelidad de muchos de nuestros miembros de iglesia y aún por algunos supuestos predicadores del Evangelio en la actualidad. Para que Dios sea glorificado por el hecho de que la iglesia sea levantada a un nivel de vida cristiana que glorifique a Dios, y por la conversión de pecadores, y con el propósito de que las bocas de no creyentes sean tapadas. Para que algunos de los miembros de nuestras iglesias y nuestros predicadores sean librados de la herejía peligrosa y la incredulidad a una fe en la palabra de Dios y en la verdad contenida en su palabra de una manera que honre a Dios. Para que Dios sea glorificado, por eso es que debemos orar por un avivamiento. Pero, ¿cuán lejos está eso del pensamiento de muchos que están orando por un avivamiento en la actualidad? Considere aún otra ilustración. Hay una gran cantidad de ministros y miembros en nuestras iglesias en la actualidad que están orando para ser bautizados con el Espíritu Santo. Esa es ciertamente una oración adecuada, una oración que agrada a Dios, una oración que tiene abundante respaldo en la palabra de Dios, ya que el Señor Jesús claramente nos lo dice en Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y leemos en el relato de Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sí, realmente es una oración adecuada, y yo no puedo entender cómo es que un cristiano pueda descansar hasta que sea bautizado con el Espíritu Santo y lo sepa. Pero hay mucha oración por el bautismo con el Espíritu Santo o con la llenura del Espíritu Santo que es meramente egoísta. Hombres y mujeres oran por el bautismo con el Espíritu Santo porque piensan que serán más felices si son así bautizados. Conocen a hombres y mujeres que han sido bautizados con el Espíritu Santo y ha llegado un gozo nuevo, radiante y glorioso a sus vidas y ellos también lo quieren. O puede ser que oren por el bautismo con el Espíritu Santo porque conocen a alguien que ha sido bautizado con el Espíritu Santo y les ha venido un nuevo poder en su servicio, y ellos quieren el bautismo con el Espíritu Santo para que ellos también puedan ser más prominentes y tener más éxito en su trabajo para Dios. Ahora bien, todo esto es egoísmo puro, y uno puede orar por el bautismo con el Espíritu Santo de esa manera hasta el fin del mundo sin nunca obtenerlo. ¿Por qué deberíamos desear el bautismo con el Espíritu Santo? ¿O por qué, si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, debemos orar por una nueva llenura con el Espíritu Santo? Para que Dios sea glorificado en nuestro bautismo o en nuestra llenura con el Espíritu Santo. Porque ya no podemos resistir que Dios continúe siendo deshonrado por el bajo nivel de nuestra vida y por la inefectividad de nuestro servicio. Para que Dios sea glorificado con el hecho de que somos llenos de poder, para tener vidas tales que le honren a Él. Para que Dios sea glorificado con el hecho de que tengamos el poder que debemos tener en su servicio.
para que Dios pueda ser glorificado con nuestro bautismo o llenura con el Espíritu Santo. Esa es la razón por la que debemos orar por Él. Y cuando nos pongamos a orar por el bautismo con el Espíritu Santo de esa manera, no pasarán muchas horas antes de que seamos así bautizados con el Espíritu Santo. Pero, ¿cuán lejos está esto del pensamiento de muchos que están orando por el bautismo con el Espíritu Santo? Es muy evidente por la manera como hablan y por la manera como oran. Un amigo mío estaba teniendo cultos en una ciudad en el estado de New York cerca del río Hudson. En uno de los servicios de la mañana, él habló sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando se fue del culto, uno de los ministros de la ciudad se fue caminando con él. No habían ido muy lejos cuando este ministro dijo: yo disfruté su predicación grandemente esta mañana, el bautismo con el Espíritu Santo del que usted ha estado hablando es justo lo que necesito y eso es lo que voy a obtener. Ahora bien, eso suena muy animador, pero el ministro siguió diciendo: tengo un salario de $12,000 al año y creo que si yo tuviera el bautismo con el Espíritu Santo del que usted ha estado hablando yo podría ganar $15,000 al año. Ahora, uno se ríe de eso, pero es realmente impactante, realmente increíble. Puede ser que este sea un caso extremo, pero ilustra la tendencia del pensamiento que es excesivamente común entre los cristianos profesantes y entre los ministros en la actualidad que están orando para ser bautizados por el Espíritu Santo o para ser llenos del Espíritu Santo. Oh hermanos, cuando usted y yo lleguemos a ver esto a la luz de la Biblia y lleguemos a ver cuánto deshonran a Dios nuestras vidas y lleguemos a anhelar el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, no para que podamos ser bendecidos, sino para que Dios sea glorificado, no pasará mucho tiempo antes de que seamos bautizados con el Espíritu Santo. 2. El pecado en el corazón o en la vida. Un segundo obstáculo a la oración se encuentra propuesto en Isaías 59, 1,2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí claramente se nos dice que en muchas ocasiones la razón por la que Dios no contesta la oración es por nuestras iniquidades y por nuestros pecados que han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios y que han escondido su rostro de nosotros para que Él no escuche. La gente en los tiempos de Isaías decía: Dios ya no contesta la oración. Puede ser que la contestaba en los días de Moisés y que la haya contestado en los días de Elías, pero ya no la contesta. O su oído se ha hecho pesado que no puede oír, o su mano se ha acortado que no puede salvar. No, no, dice Isaías, la mano del Señor no se ha acortado para salvar ni su oído se ha agravado para que no pueda escuchar. El problema no está con Dios, el problema está con usted. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado en nuestros corazones o en nuestras vidas hace imposible que Dios conteste nuestra oración, aunque aquello por lo que estamos orando sea completamente de acuerdo a su voluntad. Si usted está orando por algo y no lo obtiene, no llegue a la conclusión de que Dios no contesta la oración, no concluya que Dios no contesta la oración en la actualidad como lo hizo en los tiempos de la antigüedad, no llegue a la conclusión de que esto que usted está pidiendo no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Vaya a solas con Dios. Pídale que escudriñe su corazón y pídale que le muestre si hay algo en su vida pasada que usted haya hecho, que estaba mal y que usted no lo ha arreglado, cualquier pecado pasado que usted no ha juzgado, o si hay algo en su vida en la actualidad que sea desagradable delante de Él. Y luego espere en silencio delante de Él y dele la oportunidad de mostrarle, y si Él le muestra algo, confiéseselo como pecado y renuncie a ello. Si usted no hace eso, entonces de nada le sirve que usted trate de orar, nada va a resultar de sus oraciones, y no va a ser porque Dios no escuche la oración, ya sea en la actualidad, tanto como en los tiempos pasados. No es porque el brazo del Señor se haya acortado que no pueda salvar o que su oído se haya agravado que no pueda escuchar. El oído de Dios es tan agudo para escuchar la voz de una verdadera oración, como lo ha sido en todo tiempo, y su mano es tan larga y tan fuerte para salvar como siempre lo ha sido. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Justo en este punto encontramos la plena explicación del por qué es que muchas de nuestras oraciones no son escuchadas y no hacen que suceda nada. Tenía yo una ilustración impactante de esto en mi propia vida hace algunos años, una experiencia que nunca he olvidado. Yo había comenzado a hacer la obra que Dios me había dado en Minneapolis, sin ninguna promesa de apoyo, y sin levantar ninguna contribución o recolección de ningún tipo. Simplemente yo iba a Dios en oración para que Él proveyera el dinero para la obra. Yo no creo que Dios les pida a todos los hombres que hagan eso, o ni siquiera que Él le pida al mismo hombre hacerlo siempre. Pero yo estaba absolutamente seguro de que Dios me lo había dicho en ese tiempo y había dado el paso de una fe en Dios. Yo tenía una sociedad fuerte respaldándome que me pagaba un generoso salario, pagaba la renta de varios edificios, pagaba a los misioneros que yo ocupaba, pagaba toda la obra que se estaba haciendo. Yo vi que había llegado el tiempo en el que yo debía dar el paso de una fe sencilla en él y le pregunté a la sociedad que me había estado apoyando, si me querían entregar esa obra para que yo la siguiera llevando a cabo de esa manera. Les dije lo que ellos sabían que era cierto, que había demasiado trabajo que ellos tenían que estar haciendo y que necesitaban su dinero para ese otro trabajo. Un tanto indecisos, pero con mucha amabilidad ellos accedieron a mi petición, y en un solo día me quitaron todas las fuentes de ingreso que yo tenía en el mundo. A partir de ese momento, cada centavo que llegó para mi sostén y el de mi esposa y de nuestros 4 hijos, cada centavo que llegó para la renta de las salas, la luz, la gasolina y todo lo demás, cada centavo que llegó para los misioneros llegó en respuesta a la oración. No recolectábamos ofrendas, no había suscripciones, a nadie se le pedía dinero sino solo a Dios. Un gran número de personas estaban observando el experimento, muchos de ellos con mucha consideración, otros posiblemente un tanto críticos, aunque yo debo decir, que aunque ese experimento debe haberle parecido a alguien de afuera algo tan alocado, fue bien recibido, hasta donde yo sé con amabilidad por todas partes. El dinero llegó día tras día, y semana tras semana, y mes tras mes. No de las antiguas fuentes, sino casi totalmente de nuevas fuentes. A veces llegó en cantidades pequeñas, a veces en cantidades grandes. A veces llegó en una de las maneras más extraordinarias y a veces en maneras aparentemente muy extraordinarias, pero llegó. Pero un día no llegó, o sea, yo tenía una obligación que cumplir muy pronto y no tenía el dinero para cumplirla. Cuando me fui a la casa esa noche antes de retirarme, yo llevé el asunto a Dios en oración y le pedí que me enviara el dinero, no solo para que la obra siguiera adelante, sino para que su nombre no fuera deshonrado por una aparente falla de su parte para contestar la oración. Pero cuando me fui a acostar yo tenía miedo, sin mucha fe clara de que el dinero llegaría. Yo estaba completamente solo en la casa y a medianoche desperté con un gran dolor y angustia física. Yo estaba muy enfermo. Yo fui a Dios y clamé a Él para que tocara mi cuerpo y me sanara y para que Él enviara el dinero, pero no hubo respuesta. Una vez más clamé a Dios que tocara mi cuerpo y que enviara el dinero, y aún no había respuesta. Parecía como si los cielos por encima de mi cabeza fueran de bronce, y parecía como si no estuviera Dios ahí, y el diablo vino a atemorizarme. Dijo, como le dijo al salmista de la antigüedad, ¿dónde está tu Dios? No hay Dios, y si hubiera Dios, Él no contesta la oración de la manera en que tú has estado enseñándole a la gente que lo hace. Yo estaba en gran aflicción, tanto del alma, así como del cuerpo, y parecía como si las mismas ondas del infierno se amontonaran sobre mi cabeza, y parecía como si la fe acariciada de años se estaba echando por la borda. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has estado donde pareciera que la fe que tú has atesorado por años y que tú has pensado que estaba bien fundada, estaba yéndose por la borda? Bueno, ahí estaba yo, y una vez más clamé a Dios, toca mi cuerpo, sáname y envía el dinero. Pero no había respuesta. Después miré hacia arriba y dije, Padre Celestial, si hay algo malo en mi vida en cualquier aspecto, muéstrame lo que es y yo te lo voy a rendir. Instantáneamente, Dios trajo algo que ya varias veces me había atribulado, pero que cada vez que surgía, yo decía, está bien, yo sé que todo está bien, no hay nada de malo en ello. Pero todo el tiempo en el fondo de mi corazón yo sabía que estaba mal. ¿Tiene usted algo de eso en su corazón y en su vida? Algo que siempre surge cuando usted se allega lo más cerca a Dios,
que lo atribula y que aún así usted trata de persuadirse a sí mismo de que está bien. Usted se dice a sí mismo, está bien, yo sé que todo está bien. Estoy seguro que todo está bien. Es una simpleza pensar que está mal. Bueno, así estaba yo. Y volvió a surgir tan vívidamente que miré hacia arriba y dije, oh Dios, si esto está mal delante de tus ojos, yo voy a renunciar a esto ahora mismo. No hubo respuesta. En lo profundo de mi corazón yo sabía que estaba mal, pero yo dije, oh Dios, si hay algo malo en tu presencia, yo voy a renunciar a eso. No hubo respuesta. Y luego clamé, oh Dios, esto está mal, es pecado. Yo renuncio a ello, ahora. Instantáneamente Dios tocó mi cuerpo. Inmediatamente, yo me sentí bien, tan bien como estoy en este momento. Y el dinero llegó, y la obra siguió adelante. Cuando yo juzgo mi pecado. Oh hombres y mujeres. Si ustedes están orando y orando por algo y no lo consiguen, yo les ruego, no piensen que Dios no contesta la oración, no imaginen que aquello por lo que están orando no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios puede estar tratando con ustedes, puede ser que esté tratando de hacerlos volver en sí para que vayan a Él. Vaya a solas con Dios y sinceramente pídale que le muestre si hay algo malo en su corazón o en su vida, cualquier cosa que le sea desagradable, y cuando Él se lo muestre arréglelo inmediatamente y usted encontrará un cielo abierto y un Dios que contesta la oración. Un Dios cuyo oído no solamente está presto para escuchar la oración en general, y cuya mano no solamente es tan fuerte para salvar en general, sino un Dios cuyo oído está presto para escuchar su oración y cuya mano es tan extensa y tan fuerte para darle liberación inmediata. Oh, cuántas cosas hay que necesitamos grandemente y que podríamos obtener inmediatamente si tan solo juzgáramos y nos deshiciéramos de nuestro pecado. 3 ídolos en el corazón. Ahora vaya a Ezequiel 14, 1-3, en donde encontramos un tercer obstáculo a la oración. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Los ancianos de Israel habían ido con Ezequiel para que orara por ellos, parecía que era un día de gran triunfo para Ezequiel. Por mucho tiempo, por días y meses, quizás por años, Ezequiel había estado anhelando el momento en que los ancianos de Israel volvieran en sí y fueran a él a pedirle que orara por ellos, y el tiempo parecía que había llegado. Con un corazón alegre Ezequiel estaba a punto de ir a Dios en oración por ellos y por el pueblo, pero Dios lo detuvo de repente y le dijo, Ezequiel, no ores por estos hombres, ellos han levantado ídolos en su corazón y han puesto una piedra de tropiezo por su iniquidad delante de sus rostros, seré consultado por ellos. Aquí claramente se nos dice que los ídolos en el corazón hacen imposible que Dios atienda a nuestras oraciones. En Japón, China y la India u otras tierras no cristianas se han levantado ídolos en sus templos y en sus hogares, pero los judíos y nosotros los cristianos también lo hemos hecho en la actualidad. Hemos levantado ídolos en nuestros corazones. No hay imágenes detestables en nuestros mantos o en otras partes de nuestros hogares, pero sí hay ídolos en los corazones de muchos de nosotros, que hacen igual de imposible que Dios conteste nuestras oraciones como si tuviéramos las imágenes más aborrecibles en nuestros hogares o en nuestras iglesias. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo lo que el hombre pone antes que a Dios. Muchos hombres hacen de su esposa un ídolo. Ningún hombre puede amar a su esposa demasiado. Entre más ama sinceramente un hombre a Dios, más profundamente y tiernamente amará a su esposa. Pero un hombre puede poner a su esposa en el lugar equivocado, puede poner a su esposa antes que a Dios. Muchos hombres que profesan ser cristianos, muchos hombres cristianos activos hacen cosas para agradar a su esposa que saben que no es agradable a Dios. Eso es hacer un ídolo de su esposa. Esas personas no están en una posición para poder orar. Muchas esposas también hacen de sus esposos un ídolo. Ninguna esposa puede amar a su esposo demasiado. Entre más ama a Dios una mujer verdaderamente, más profunda y tiernamente estará enamorada de su esposo. Pero una esposa puede poner a su esposo en el lugar equivocado, ella puede poner a su esposo antes que a Dios, y ella puede hacer cosas para agradar a su esposo que ella sabe que no es agradable a Dios.
¿Cuántas esposas están haciendo eso, en estos días? ¿Cuántas esposas están haciendo cosas en la cuestión del vestido, en la cuestión de compromisos sociales, en la cuestión de diversión y en otros asuntos para agradar a su esposo, que ellas saben muy bien en su corazón que no es agradable delante de Dios? Ella está haciendo de su esposo un ídolo, y ella no está en posición para orar. Podemos hacer ídolos de nuestros hijos. No podemos nunca amar a nuestros hijos demasiado. Entre más amamos verdaderamente a Dios, más profunda y tiernamente amaremos a nuestros hijos. Pero podemos poner a nuestros hijos en el lugar equivocado, podemos poner a nuestros hijos antes que a Dios y podemos ponernos a hacer cosas para agradar a nuestros hijos que sabemos que no agradan a Dios. ¿Cuántos cristianos están haciendo exactamente eso en la actualidad? ¿Cuántos padres y madres cristianos están permitiendo formas de diversión y de entretenimiento social y otras cosas en sus hogares, que ellos saben que no le agradan a Dios, pero sus hijos las quieren? Están haciendo de sus hijos ídolos. Y no están en condiciones para orar. ¿Cuántos padres y madres que profesan ser cristianos tienen una hermosa hija para quien ellos están buscando una pareja prometedora como un hombre de riqueza o cultura o posición social, y el hombre a quien ellos están cultivando como un prospecto esposo para su hija cristiana no es un hombre cristiano? Él está dotado, tiene talentos, quizás sea rico y muy probablemente tendrá una personalidad encantadora, pero no es cristiano. Y a pesar del hecho de que ellos saben perfectamente bien que Dios manda en los términos más inequívocos en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y por incrédulos aquí se da a entender a los infieles, los que no son creyentes en el sentido del Nuevo Testamento, que incluye a todos los que no creen en Jesucristo con una fe viva, no creen en Él con una fe que hace que lo reciban como Señor y Salvador. Sabiendo esto, en deliberada violación a la ley escrita de Dios, están buscando esta pareja prometedora para su hija. Ellos han hecho de su hija, y su futura prosperidad y prospectos, un ídolo. Ellos no están en posición para orar. Muchos hacen de su posición social un ídolo. ¿Cuántos hombres que profesan ser cristianos? Hay hombres y mujeres que son muy entregados en muchos otros aspectos, que están haciendo algo para asegurar o mantener una posición social que desean ocupar y que saben que no está bien a los ojos de Dios. El mayor Whittle, el evangelista, en una ocasión estaba teniendo cultos en la ciudad de Washington, D.C. Un viejo amigo suyo estaba en ese tiempo ocupando un alto puesto en el gobierno de los Estados Unidos. Este amigo invitó al mayor Whittle a su hermoso hogar de Washington. Un día le estaba mostrando al mayor Whittle su casa y al ir de cuarto en cuarto llegaron a un salón muy grande hermosamente decorado. El mayor Whittle miró en su alrededor y luego le dijo al hombre: ¿para qué es este salón? El hombre evadió la respuesta. Pero el mayor Whittle no era un hombre del que se pudieran deshacer fácilmente y repitió la pregunta. ¿Para qué es este salón? El hombre contestó: bueno, mayor, si usted quiere saber, este es el salón de baile. El mayor Whittle lo miró con firmeza y le dijo: usted me está queriendo decir a mí, que usted ha caído tan bajo en la escala moral, que usted tiene una sala de baile en su hogar. El hombre agachó su cabeza y dijo: mayor, yo nunca pensé que llegaría a esto. Pero aquí en Washington, la sociedad, y mi esposa, y mi hija me han dicho que debemos hacer esto para mantener nuestra posición en la sociedad, y yo he cedido a ellos. Él y su esposa habían hecho de su posición social un ídolo. Y justamente él pagó muy caro, antes de que terminara, y también ella pagó muy caro por eso. La tentación de hacer un ídolo de nuestra reputación es peculiarmente real con los ministros del Evangelio. Nosotros los ministros sabemos perfectamente bien que en el tiempo en el que vivimos, que pone tanto valor tan extraordinario y absurdo sobre lo que ellos llaman el pensamiento avanzado y el pensamiento original, que, si un ministro es fiel a las doctrinas antiguas dadas por Dios, no importa cuán eruditos o cuán brillantes ellos puedan ser, él será calificado por un gran número de personas como alguien que no es erudito o no está actualizado. Aún así, por otro lado, no importa qué tan poco erudito pueda ser un hombre, o qué pobre pensador pueda ser, si él lanza sus creencias que son un poco subidas de color o muy subidas de color, él inmediatamente va a ser calificado como un gran pensador, completamente acorde a los tiempos, un gran erudito. De ahí que muchos ministros que realmente son perfectamente sanos en su corazón, en su propio parecer,
van a arrojar una pequeña sugerencia de cuando en cuando, para que la gente se dé cuenta que están actualizados y acorde a los tiempos, y van a deteriorar la fe de hombres y mujeres jóvenes en su congregación. Han hecho de su reputación un ídolo y han perdido su poder en la oración. O una vez más, nosotros los ministros, a menudo nos damos cuenta que si usamos palabras elegantes y modos de hablar de teatro, no vamos a ganar a muchas almas para Cristo, que, si predicamos el sencillo y directo evangelio, pero vamos a tener una mayor reputación como oradores del púlpito. Y muchos hombres en el púlpito en la actualidad han sacrificado su verdadero poder con Dios, al cultivar una retórica elaborada y altamente depurada en métodos de oratoria de predicación que despiertan la admiración y el aplauso de hombres y mujeres huecos, pero les han robado a ellos el verdadero poder con Dios. Tales hombres han hecho de su reputación un ídolo y no están en posición adecuada para orar. Oh, que usted anhele el poder en la oración. Vaya a solas con Dios y deje que Él le escudriñe, pídale que le demuestre si hay un ídolo en su corazón, y cuando se lo demuestre deshágase de él hoy. El ídolo más preciado que yo he conocido. Cualquiera que este ídolo sea. Ayúdame a quitarlo de su trono. Y adorarte solo a ti. Vi un espíritu que no perdona. Nuestro Señor Jesucristo establece cuál es el cuarto impedimento para la oración en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí se nos dice claramente que un espíritu que no perdona hace imposible que Dios conteste nuestras oraciones. Todas las respuestas de Dios a nuestras oraciones se basan en cómo trata Dios con nosotros como pecadores perdonados. Y Dios no puede tratar con nosotros como pecadores perdonados, mientras que nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido. Yo creo que aquí estamos tocando una de las causas más frecuentes de por qué la oración no es contestada, la amargura en el corazón hacia alguien que nos ha dañado, o alguien que creemos que nos ha hecho daño. ¿Cuántas esposas oran, y oran vehementemente, orando casi con un corazón quebrantado por la conversión de su esposo, pero todo el tiempo ella tiene amargura en su corazón hacia alguien que la ha dañado o hacia alguien que ella se imagina que la ha dañado? Mujeres, están dispuestas a que su esposo esté perdido eternamente, por la gratificación pobre y miserable de odiar a alguien que les ha hecho daño o quienes ustedes se imaginan que les ha hecho daño. ¿Cuántas madres oran y oran con vehemencia por la conversión de su hijo, y todo el tiempo ella ha estado orando por la conversión de su hijo, mientras tiene odio y amargura en su corazón hacia alguna otra mujer que la ha ofendido o quien ella se imagina que la ha ofendido? Mujeres, ¿están ustedes dispuestas a que su hijo descienda a un infierno eterno por la gratificación pobre y miserable de odiar a alguien? Si deseamos el poder de la oración, escudriñemos nuestros corazones hoy y vayamos a Dios para escudriñar nuestros corazones y sacar a la luz cualquier enemistad que pudiera haber en nuestro corazón hacia cualquiera. Y si encontramos que hay tal enemistad, no importa cuánto nos haya dañado esa persona, entreguémosela al Espíritu de Dios para que venga a nuestros corazones y el Espíritu nos haga amar a todos, aun a nuestros más crueles enemigos. Cuando el señor Alexander y yo estuvimos teniendo cultos en Launceston, Tasmania, tuvimos un día de ayuno y oración. Había un hombre cristiano activo en la comunidad que tenía un yerno, y él y su esposa habían tenido problemas con ese yerno. Le habían prohibido que volviera a pararse en su casa. En el servicio de la mañana cuando prediqué, como siempre lo hago en el día de oración y ayuno, y prediqué sobre los impedimentos a la oración, cuando llegué a este punto de mi sermón, el hombre cayó bajo profunda convicción de ese pecado. Se fue del culto a su hogar a la hora del mediodía y comenzó a pensar en eso y se preguntaba si él debería escribirle a su yerno. Justo al llegar a su casa, se preguntaba si debería hablar con su esposa sobre este asunto. Subió las escaleras, estiró la mano para abrir la puerta, todavía pensando en esto. Sin que él lo supiera, su esposa había estado en los cultos también, y su esposa abrió la puerta por el otro lado e instantáneamente dijo, «Mándale un telegrama, que venga enseguida», y lo hicieron. Y vino el poder de la oración a sus vidas, a las vidas de este hombre y de esta mujer. Hay algunos que están leyendo estas palabras que no han tenido poder en su oración por días, por semanas, o meses, o puede ser que por años, simplemente por alguna amargura que tienen en su corazón hacia alguien. No hay ningún caso de orar,
hasta que uno deje que Dios le ayude a echar esa amargura. Escuche otra vez las palabras de Jesucristo mismo, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tacañería en nuestro ofrendar. Ahora vamos a un pasaje profundamente significativo en la Escritura que arroja mucha luz sobre la cuestión que estamos estudiando. Es Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. Aquí Dios claramente nos dice que si nosotros no escuchamos el clamor del pobre cuando clama a nosotros pidiendo ayuda, Él va a dejar de escuchar cuando nosotros clamemos a Él para que nos ayude. El que es avariento, y malo, y tacaño, y avaro, y mezquino en sus ofrendas, no puede ser un poderoso hombre de oración. Este pensamiento está por toda la Biblia. Se nos dice una y otra vez. Lea por ejemplo Lucas 6:38, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí Dios claramente nos dice que Él mide sus bendiciones hacia nosotros exactamente de la misma manera como nosotros medimos nuestras bendiciones hacia otros. Y algunos de nosotros usamos medidas tan pequeñas en nuestro ofrendar que Dios solamente nos puede dar una pequeña tacita de bendiciones. Dios pospone sus dones en nuestras vidas como respuesta a nuestras oraciones a través de la misma puerta con la que nosotros damos nuestras benevolencias a otros. Y algunos de nosotros abrimos las puertas de nuestras benevolencias en una abertura tan pequeña, que Dios solamente puede introducir pequeñas bendiciones para nosotros. Hay otro pasaje, una de las promesas más conocidas en la Biblia, una promesa que uno escucha casi en todas las reuniones de oración que uno asiste, y aún así la promesa que está citada constantemente sin ninguna referencia en conexión a la condición del cumplimiento implicado en la conexión, Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué maravillosa promesa es esta! Y la versión revisada en inglés la hace todavía más maravillosa, y mi Dios pues completará, o sea que voltea la palabra, suplir, y hace que uno obtenga, lo que la palabra griega significa, llenar completamente. Déjeme leérselo de esa manera, y mi Dios pues llenará completamente cada una de sus necesidades de acuerdo en su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Uno de los ancianos de nuestra iglesia en Chicago se puso de pie una noche en nuestra reunión de oración y dijo, yo doy gracias a Dios, hermanos, que hay una promesa en la Biblia sin condición, y luego citó el pasaje, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo lo paré y le dije, espéreme un momento hermano H, hay una condición, y está bastante clara en el contexto. Por favor empiece desde el versículo 15, escuche, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, y luego él continuó diciendo cómo ellos le habían enviado una vez más, y luego fue cuando dijo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que os falta, se refiere a una iglesia que da generosamente, no hay absolutamente nada aquí que pueda reclamar un cristiano tacaño. Claramente se nos dice que la promesa se le ha dado a los que dan generosamente, y nada más a ellos. Por supuesto, el don puede no ser muy grande en sí mismo, sino grande en comparación con la persona que lo tiene. Hay otra promesa conocida, que se parece mucho a esta, que ya hemos indicado en 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Solamente mire a los todos y las todas y abundéis, léalo una vez más, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Maravillosa promesa, ¿no es cierto? Pero léala en su contexto, empieza en los versículos 6 y 7, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
La palabra griega traducida aquí alegre es hilaros, que es de donde obtenemos nuestra palabra geleries. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde hacia vosotros, o sea a los que son dadores alegres, para que a vosotros, o sea los dadores alegres siempre tengan todo lo suficiente en las cosas, para que abunde para toda buena obra. No hay nada aquí para el cristiano tacaño, solo para los cristianos que son dadores alegres. ¿Es usted un dador alegre? ¿A usted le gusta encontrar oportunidades para dar? ¿O usted dice, ojalá que no estuvieran levantando ofrendas todo el tiempo? Tome por ejemplo otro pasaje de la Escritura. Esa promesa maravillosa en 1 de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué maravillosa promesa es esta. Juan nos dice aquí claramente que todo lo que pidió a Dios lo recibió. ¿Por qué? Mire el contexto, empieza en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Yo le puedo decir cómo, pero siga leyendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, no amemos con una mera profesión de amor, sino en verdad, haciéndolo verdaderamente. Por ejemplo, es una noche fría de invierno y hay unos pocos en la reunión de oración, pero un hermano entusiasmado entra y en un ratito se pone de pie en la reunión de oración y dice, hermanos, estoy tan feliz de estar aquí esta noche. Me encanta estar en compañía de gente cristiana, yo sé que he pasado de muerte a vida porque amo a los hermanos, 1 Juan 3:14. Oh, cómo amo a los hermanos. Cuán feliz estoy de estar aquí esta noche, preferiría estar aquí que ir al cine o al circo o a cualquier otro lugar de entretenimiento. Yo no veo cómo nadie que se llame cristiano pueda ir a lugares así, no hay lugar que yo disfrute más que la reunión de oración. No hay un compañerismo que me encante más que el compañerismo de los cristianos. Yo sé que he pasado de muerte a vida porque amo a los hermanos. Inmediatamente después de la reunión, cuando la reunión termina, usted se acerca a este hermano alegre, entusiasmado y usted le dice, hermano Smith, me dio gusto escuchar su testimonio esta noche y eso alentó mi corazón, pero quiero hablarle de un asuntito. Usted conoce a la hermana Johnson. Ella ha pasado por tiempos difíciles, su esposo murió aquí hace algunos meses, él no le dejó seguro, y está teniendo dificultades para pagar la renta y mantener a su familia. Ella vive en una de las casitas suyas, allá al otro lado de la ciudad y ella tiene miedo de que no va a poderle pagar la renta esta vez. ¿Le pudiera usted perdonar la renta? E instantáneamente, a este cristiano alegre se le desvanece la alegría, y dice, bueno, por supuesto que a mí me duele esta pobre hermana y me gustaría poderle ayudar, pero los negocios son negocios, y si ella no puede pagar la renta, supongo que se va a tener que salir. ¿Cómo mora el amor de Dios en ese hombre? Yo le voy a decir cómo, en ninguna manera. Él simplemente ama en palabra, de lengua, pero no de hecho y en verdad. Déjeme darle otra ilustración. Otro de los hermanos llega a la reunión de oración donde usted está presente y se pone de pie con el mismo testimonio positivo. Dice cuán contento está de estar ahí, cuánto ama a los hermanos, cuánto ama la compañía de la gente cristiana o del pueblo cristiano, cuánto sabe que ha pasado de muerte a vida porque él ama a los hermanos. Cuando termina la reunión, usted se le acerca y le dice, hermano Pérez, yo disfruté tanto su testimonio esta noche, me hizo mucho bien, alentó mi corazón. Pero, hermano Pérez, usted conoce a la hermana Robles. Usted sabe que está pasando por unos tiempos difíciles, usted se acuerda cómo su esposo rumbo a casa del trabajo hace unas semanas fue atropellado por un tren y murió, y como él no tenía seguro, ni dinero ahorrado, y ella no ha podido conseguir ninguna indemnización de la compañía del ferrocarril. Va a ser un invierno frío, y en la casa de la hermana Robles no tienen carbón. Y estamos tratando de juntarle un dinerito para abastecer la casa con carbón o madera y ponerle un barril de harina, papas y otras provisiones para que ella pueda mantener a su familia unida y no se separen y no sufran. De repente a este hermano entonces se le desvanece también el gozo y dice, bueno, lo siento por ella, y me gustaría ayudarla, pero la caridad debe empezar en casa,
tengo que pagar mis impuestos y usted sabe qué pesado es eso. No parece que se le ocurra al hermano que a menos que él tuviera suficiente dinero, no tendría un impuesto tan pesado, y aunque me gustaría ayudar, no puedo. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? De ninguna manera. Él ama solamente de palabra y de lengua, pero no de hecho y en verdad. Pero siga leyendo, y en esto, o sea en amar no solo de palabra y de lengua, sino con nuestras dádivas, en hecho y en verdad, conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, o sea delante de Dios, pues si nuestro corazón nos reprende o sea, nos reprende en el asunto de nuestra forma tacaña de dar, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende o sea, no nos reprende en el asunto de nuestra forma tacaña de dar, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos o sea, nosotros cuyo corazón no nos reprende en el asunto de nuestra forma tacaña de dar, sino que damos generosamente como debiéramos, los que amamos de hecho y en verdad la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Usted puede ir por toda la Biblia y encontrará que todas las grandes promesas de parte de Dios para darnos en respuesta a nuestra oración, están condicionadas en que demos generosamente a otros que necesitan nuestra ayuda. Aquí es donde descubrimos el secreto del por qué algunos creyentes en forma personal, y la Iglesia de Cristo en general, en la actualidad tienen tan poco poder en la oración. Es porque son tacaños en su manera de dar. Los grandes hombres de oración son hombres que dan abundantemente, o sea, hombres que dan mucho más de lo que pueden. Jorge Muller de Bristol, Inglaterra, era, hasta donde nosotros sabemos, uno de los hombres más poderosos de oración de la generación pasada. Él obtuvo el equivalente inglés a más de $7.200.000 a través de la oración. Durante 60 años, él llevó a cabo una de las obras más maravillosas de mantener y preparar a los huérfanos de Inglaterra, a veces hospedando a 2.000 o más huérfanos al mismo tiempo, alimentándolos con 3 alimentos al día. Y aún así, cada centavo que llegó para sostener a los huérfanos y para sostener la otra obra de la que él se sentía responsable, llegó en respuesta a la oración. Nunca se hizo una apelación a nadie, no había recolecciones, ni ofrendas y aún así nunca faltó el dinero. A veces parecía casi como que en el último momento no iba a llegar, pero siempre llegaba. Él le pedía a Dios 100 libras esterlinas y le llegaban y él las pasaba. Él pedía 60.000 libras esterlinas y llegaban y él las entregaba más adelante. En total, como hemos dicho, él pidió más de $7.200.000 y llegaron y él los pasó más adelante. Esa era la razón de por qué seguía llegando, porque él lo pasaba más adelante. Nada se le quedaba pegado entre los dedos. Y cuando él murió a la edad avanzada de 92 o 93 años, a él le sobraba justo lo suficiente apenas para pagar sus gastos de funeral. Nosotros pedimos y obtenemos y nos lo quedamos y así entonces Dios para de dar. Nosotros paramos de oír el clamor del pobre, el pobre de nuestra tierra y a los pobres en otras tierras, a los pobres espiritualmente y aún a los pobres en su bolsillo, y Dios entonces deja de escuchar nuestro clamor, tal y como se nos dice en Proverbios 21:13 que lo haría. Las iglesias de los Estados Unidos ni siquiera promedian 10 centavos a la semana por miembro para las misiones foráneas y aún así nos sorprende por qué Dios no escucha nuestras oraciones. Muchas mujeres que profesan ser cristianas, gastan más cada año de su vida en un solo par de guantes de ternera que lo que dan para las misiones foráneas, y aún así se preguntan, ¿por qué Dios no escucha sus oraciones? No estoy diciendo que las mujeres no deben usar guantes, sino que estoy diciendo que una mujer cristiana ciertamente debería dar más para la obra de enviar el Evangelio a los paganos que perecen, que lo que gasta en adornos personales como ese. Muchos hombres que profesan ser cristianos gastan más cada año en su vida en cosas innecesarias, sin que decir de los hábitos sucios y perjudiciales para la salud como el tabaco, que lo que gastan en enviar el Evangelio a los que perecen en China, India, África y en otras partes, y aún así se preguntan por qué Dios no contesta sus oraciones. Hay muchos, pero muchos hombres en nuestras iglesias hoy en día, que si usted les pidiera $100 para misiones foráneas casi se desmayarían y aún así ellos gastan más de 50 centavos al día en puros, y 50 centavos al día serían más de $100 al año. Muchos gastan muchas veces 50 centavos al día en puros,
cigarros o en tabaco de alguna forma y nunca soñarían de dar la misma cantidad a misiones foráneas. Aún así ellos se preguntan por qué Dios no contesta sus oraciones. No hay nada de sorprendente en eso, es por su tacañería, es por su desvergonzada falta de desprendimiento en sus donaciones. Una señorita vino un día a mi oficina en Minneapolis. Yo estaba interesado en los niños vendedores de periódicos de Minneapolis y ella también. Yo era el vicepresidente del hogar de niños vendedores de periódico y necesitábamos urgentemente algo para ese hogar. Ahorita mismo no me acuerdo qué era. Esta señorita era la hija de un magnate de los ferrocarriles muy rico. De pie junto a la mesa en mi oficina, ella recargó sus dedos sobre la mesa y me dijo, «Oh señor Tori. Necesitamos conseguir ese dinero para los niños vendedores de periódico, ¿cómo lo vamos a conseguir?» Y al decir eso, el valor de uno solo de los diamantes que brillaban en sus dedos, fácilmente supliría esa necesidad con creces. Una promotora de misiones muy entusiasta en una reunión de misiones mundiales en Rochester hace algunos años, extendió sus manos a la audiencia en una súplica muy conmovedora y dijo, «Hermanas, necesitamos tener el dinero para las misiones foráneas». Y al decir eso, más de $7,000 en diamantes brillaban en sus dedos, y aún así nos preguntamos por qué Dios no contesta nuestras oraciones. Oh, no es de extrañarse, el por qué, la explicación es simple. La encontramos en la palabra de Dios, es por nuestra tacañería, es por lo difícil que somos para dar, y las pequeñeces en nuestra manera de dar. No nos lo dice Dios en su palabra y no nos retiñe en los oídos ahora mismo. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. Proverbios 21:13. Vi una manera errónea de tratar al esposo, o esposa. Hay todavía otro obstáculo para la oración que debemos mencionar. Lo encontramos claramente descrito en 1 de Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿No es eso lo suficientemente claro? Dios aquí claramente nos dice que tratar mal a la esposa, y viceversa por supuesto, tratar mal al esposo, es un obstáculo para la oración, y hace imposible que Dios escuche la oración del esposo o de la esposa, según sea el caso. Algunos de nosotros estamos buscando por todas partes para descubrir qué es lo que obstaculiza nuestra oración. Pero no tenemos que buscar muy lejos. Busque en su vida en el hogar. Esposos, ¿están tratando bien a sus esposas como la Biblia nos dice que un esposo debe tratar a su esposa? Esposas, ¿están tratando a sus esposos como dice la Biblia que las mujeres deben de tratar a sus esposos? Si no lo están haciendo, Dios no va a escuchar sus oraciones. Pueden fingir la piedad todo lo que quieran, pueden ser fieles en asistir a los cultos religiosos, en cooperar en la obra cristiana, pero el ojo de Dios está puesto sobre su vida en el hogar. La religión de nuestro Señor Jesucristo es una religión muy cerca del hogar. Eso significa que es una religión que entra justo en los detalles de la vida diaria en el hogar. Esta es una de las razones por las que yo me regocijo y estoy tan feliz de ser cristiano. El cristianismo magnifica el hogar. Nuestra manera moderna de vivir aún entre los creyentes minimiza al hogar, pero Dios no. ¿Cuántos hombres hay en nuestras iglesias en la actualidad que si usted los oye hablar en un culto de oración o en una reunión misionera uno pensaría que son perfectos santos de Dios? Qué suaves y qué conmovedoras y vehementes sus palabras. Y muchas mujeres que los escuchan piensan, qué bonito ha de ser vivir con un esposo así. Pero en su casa son muy diferentes. En la casa es rudo, grosero, dominante y un abusador verbal. Él viene, por ejemplo, al desayuno, y si por casualidad el tocino no está bien cocinado, quizás está un poquito quemado, hace todo un berrinche y le dice a la esposa, porque no se puede tener un desayuno decente en esta casa. Yo compro lo mejor y tú siempre lo quemas. Si no me pueden dar un buen desayuno en la casa me voy al hotel, y se levanta de la mesa y se apresura a salir del comedor, agarra su sombrero, y se dirige a un restaurante, y su pobre esposa acongojada se sienta y empieza a sollozar. Ese hombre realmente está cortando la vida de su esposa, y aún así él se pregunta por qué Dios no contesta sus oraciones. ¿Por qué, hermano? No hay que preguntarse eso.
Es porque usted es un salvaje y Dios en ningún lado promete contestar las oraciones de salvajes, sino de hombres que sean 100% hombres cristianos. Supe de un hombre hace algunos años que hacía precisamente eso. Se sentaba a la mesa a desayunar y si el tocino estaba quemado, se levantaba de la mesa y se quejaba y hacía un escándalo por el tocino quemado y le decía a la esposa, ¿por qué no podemos tener tocino decente en esta casa? Si no podemos, me voy al hotel. Y se salía apresuradamente del comedor, agarraba su sombrero y se dirigía al hotel o a cualquier otro lado. Su esposa, por supuesto, se quedaba sentada ahí en la mesa, escondía su rostro en sus brazos y empezaba a llorar y a sollozar. Tenían un pequeñito muy encantador, un niño muy simpático y él se subía en un banquito a un lado de su madre sollozando, y ponía sus brazos alrededor del cuello de ella, y él lloraba con ella y sollozaba, mamá, yo lamento mucho que nos casamos con papá, tú no. Y hay muchos hombres en la actualidad que actúan así en su hogar. Aunque profesan ser cristianos entregados, entristecen así a sus hijos, que hacen que sus hijos lamenten que estén casados con su papá y aún así se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas. Déjeme darle otra ilustración del otro lado. ¿Cuántas mujeres que profesan ser cristianas en la actualidad son tan dulces, y tan sumisas, y tan amables, y tan simpáticas como la brisa de junio cuando están en una reunión misionera, o en el círculo de costura, o en cualquier otra reunión pública de la iglesia, pero qué diferentes son en la casa? Son groseras, son latosas, necias y vanidosas. Su esposo llega a la casa cansado del trabajo y cuando están a punto de sentarse para la cena, su esposa le dice, Juan, ¿mandaste la carta que te di esta mañana? Él la mira consternado, mete su mano al bolsillo y encuentra la carta allí, y se empieza a disculpar y le dice, esposa, lamento mucho que me olvidé de mandarla por correo. Entonces ella se explota, por supuesto que se te olvidó mandarla, siempre te olvidas de mandarla, tú nunca haces lo que te pido. Y así ella sigue y sigue, hasta que al fin él con enojo y molestia se levanta de la mesa, agarra su sombrero y se va al club. Y la mujer se pregunta cómo es que una mujer cristiana tan buena como ella tendrá un borracho por esposo. Yo le voy a decir a usted, señora, es porque usted así lo hizo. Que ni permita Dios que yo justifique al hombre que frecuenta lugares así, bajo ninguna circunstancia, pero es simplemente un hecho que muchos hombres frecuentan clubs porque sus esposas que profesan ser cristianas han hecho de su hogar algo que parece un infierno y ellos han sentido que no se pueden quedar allí. Y aún esas mujeres se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas. Déjeme darle otra ilustración. ¿Cuántas mujeres hay, que hace algunos años o aún algunos meses cuando iba a llegar un cierto joven esa noche se paraban frente al espejo y se arreglaban hasta el más mínimo detalle, porque Manuel iba a llegar esa noche? Si hubiera sido otro, menos Manuel, no se hubieran tomado tantos cuidados, pero, era Manuel. Ahora bien, los meses han pasado y ahora ya están casados, quizás por varios meses. Y si otro, cualquier otro caballero, viene a cenar a la casa, excepto su marido, ella toma tanto cuidado como nunca para verse atractiva. Pero nadie viene a casa esta noche, sino Manuel y cualquier vestido viejo está bien, al cabo es nada más, Manuel. Y así ella se pregunta por qué no son contestadas sus oraciones. Oh hombres y mujeres, si usted y yo hemos de esperar que Dios conteste nuestras oraciones, debemos llevar nuestro cristianismo a la vida en el hogar y debemos ser amorosos siempre. Yo leí una pregunta hace algunos años en el Ladies Home Journal, la pregunta era, ¿cuánto debe durar la luna de miel? Ya se me olvidó qué respuesta tenía ese periódico, pero yo te la puedo decir, para siempre. Todos los años de la vida de casados deben de ser llena de más amor y ternura y consideraciones que el año anterior, y así debe ser si vamos a tener poder en la oración. Hermanos y hermanas, si vamos a tener poder en la oración, debemos echar un vistazo muy detenido en nuestra vida en el hogar. Y hay otras cosas en la vida de casados que impiden la oración, otras cosas que nadie puede hablar en público, y aún así cuánto necesitan que se hable de esas cosas en los tiempos en que usted y yo estamos viviendo. Cuántas cosas mezquinas, abominables, se esconden debajo del nombre sagrado del matrimonio. Oh, hermanos y hermanas, si ustedes y yo hemos de tener poder en la oración, debemos extender nuestra vida de casados más allá del ojo que todo lo ve,
que todo lo escudriña y que es todo lo santo de Dios, y decirle a Él: Padre Celestial, si hay algo en mi vida matrimonial, cualquier cosa que sea desagradable a tus ojos, muéstramelo y yo lo voy a quitar. Y luego, esperemos delante de Dios y dejemos que Él escudriñe nuestra vida matrimonial, allí a la blanca luz de su palabra y a la blanca luz de la morada del Espíritu de Dios, y cuando Él revele cualquier mancha de cualquier tipo, como es lo más probable que suceda, abandonémoslo. Luego tendremos una puerta abierta de acceso a Dios, y nuestras oraciones ya no serán impedidas, sino que podremos clamar a Dios y Él nos escuchará y nos dará lo que le pidamos.